Lo único que no, desde mi óptica, es insustituible son los hinchas, que es distinto al espectador. El hincha es otra cosa. El fútbol es la gente. Nosotros los hinchas del Newell. Episodio número 3 de este podcast, que retomando la frase de Leo Messi, hemos denominado nosotros los hinchas de Newell. ¿Por qué? Porque vamos a contar la historia de la hinchada leprosa. Venimos contando la historia de la hinchada leprosa, pusimos un corte en la década del 30, ¿y qué nos queda ahora? Bueno, Mauro, cerramos la década del 30 y arranca, diría yo, una década explosiva desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Desde todo deportivo, punto de vista. social, cultural, institucional. Porque primero, ¿qué nos quedó de la década del 30? Y esto lo sabes muy bien, es el ingreso a AFA a finales de esa década del 30, en el 39. ¿Que por qué se da fundamentalmente, Mauro? Bueno, los clubes porteños no querían jugar, es decir, no querían incorporar a los rosarinos, porque fundamentalmente lo que tenían miedo era de perder plata. Ellos lo que no querían, más allá de las cuestiones deportivas, que a lo mejor eso era más discutible, no querían perder plata. Lo que querían como garantía era justamente la parte económica, las recaudaciones. En ese momento, bueno, el presidente Colombre de Newell, que es el que lleva adelante las gestiones para que Newell ingrese a AFA, recordemos que nuestro clásico rival ingresa a AFA junto con Newell como una estrategia de Colombre para debilitar a la Rosarina, porque Newell ya tenía todo acordado con los clubes de Buenos Aires. Newell lo que pone es justamente las recaudaciones como garantía. Le dice, no muchachos, vengan a jugar a Rosario, que ustedes de acá se van a ir con plata, porque ustedes ya saben que acá la hinchada de Newell llena la cancha y ese no va a ser un impedimento para que vengan los clubes de Buenos Aires a jugar. Sí, lo cual demuestra, un paréntesis, que tenían poco apego por la inclusión de clubes del interior. No, eso desde ya, lo que dice el amigo Spector siempre, esos 60 kilómetros alrededor de la capital federal, que los porteños consideran que es el fútbol argentino, bueno, acá queda totalmente desacreditado. Pero vamos a los números porque dice, ¿cómo la recaudación? Acá están los números contante y sonante. En ese primer año 39 que ingresa Newell a AFA, finalizada la primera rueda de aquel año 39, Newell aparece como el tercer equipo que más recauda como local, siendo superado solamente por Boca y por Independiente. El tercer equipo en recaudaciones como local. Los 126.000 chirolas de pesos sumados por el rojinegro sobrepasan largamente los 86.000 computados en las boleterías de su clásico rival. Esto está todo en la memoria y balance de AFA, no es que los números están tergiversados y nada. Al finalizar el campeonato, Newell queda ubicado como quinto equipo que como mayor recaudación como local. O sea, en cancha de Newell es el quinto grande, detrás de Independiente, San Lorenzo, River y Boca, recaudando un total de 197.000 pesos y chirola contra 132.000 y chirola de nuestro clásico rival. Insisto, todo esto, datos extraídos de memoria y balance de AFA, que además están a disposición de cualquiera porque están online. Esta constante se va a dar, adelante lo que vamos a seguir hablando, hasta casi terminando la década del 70, promediando la década del 70. En otro mito que se cae también, es más, en año por año casi duplicamos en triunfos de recaudaciones. Ni hablar de socios. Ni hablar de socios, que también lo vamos a ver ahora. Pero bueno, la década de 40 arranca, Mauro, como venimos diciendo, ya contamos relatos de la década del 10 y 20 y 30, donde hay un pequeño grupo revoltoso, por decirlo de alguna manera, que eran los mismos de siempre. Espontáneo. Los violentos de siempre. Los violentos de siempre, que ya encontramos también un lugar físico donde se encontraban, donde hay varios relatos, que eran calle Mitre, en el bar ese famoso del alemán Cheli. Pero la década del 40 lo que le viene a aportar a esta historia de la hinchada leprosa es la incipiente organización, que lo vamos a ver más adelante en este mismo episodio. Pongámoslo en contexto, ¿no? Los sindicatos empiezan a organizarse, la vida política empieza a florecer de otra manera, la irrupción del peronismo, y eso también tiene un correlato en el mundo del fútbol. Entonces, las barras, los grupitos, lo que nosotros llamamos los muchachones del club o la patuta del club, empieza a encontrar como un modo de organización un poco más estable. Las primeras organizaciones empiezan a darse, obviamente, como todo, esto es una cuestión, vos, Mauro, podés hablarlo desde el punto de vista filosófico, siempre tenés que tener un símbolo que te nuclee. Bueno, el símbolo es la bandera. Newell empieza en su estadio a tener la bandera más larga del fútbol argentino, que iba desde Torre, para que hoy se den una idea, lo que sería la platea doble en el Coloso, antes
para los que tenemos más de 40 años nos recordamos que ahí había una Popular, todo el costado del viejo Coloso, el parque que le llamábamos. Con 3 torres de iluminación, una en cada córner y una en el medio. Bueno, la bandera esta iba desde córner a córner, para que ustedes se den una Terrible, idea. Terrible, una bandera larga que estaba en cada partido que Newell's jugaba de local. Y esa bandera, para que ustedes se den una idea, en la organización, eran colgadas por hinchas, digamos. Iban los hinchas que llevaban su bandera, llevaban la bandera y la colgaban. Después vamos a ver, ahora no quiero saltearme los puntos que tenemos para seguir hablando, pero vamos a ver que eso se va a extender y ya no va a ser solamente en el parque donde se iban a ver banderas similares. Pero tenemos en el 41, Mauro, que Newell's, como dijimos antes, vuelve a romper su propia recaudación que había sido del 33, y también con River. ¿Qué dice Ungay al respecto, Mauro? Oscar Ungay, en su libro Rosario, Fútbol y Recuerdos, este partido contra la máquina de River, año 41, leo la cita. Se jugó en nuestra ciudad el encuentro que provocó una expectativa tan grande que reunió la cantidad más numerosa de público desde la creación del profesionalismo en Rosario. Paréntesis hago. Hay otra fuente periodística que hablan de que nunca fue superado este récord hasta el Mundial 78. Nunca hubo tanta gente en una cancha en Rosario hasta el Mundial 78, ¿no? Sigo con la cita de Ungay. La confluencia de público fue tal que en las tribunas había un apretujamiento que inmovilizaba los brazos y no permitía encender cigarrillos. No había espacio ni para originar avalanchas. Recordemos que en esa época no existían todavía los paraavalanchas, entonces era muy habitual, incluso para robar, para punguear, que se generaran las avalanchas, o cuando había una jugada muy de gol, se venían las avalanchas. Bueno, era tanta la cantidad de gente que no se podían hacer avalanchas. Hay que darse una idea, continúa la cita de Ungay, hay que darse una idea de la relación de la recaudación de 43.000 pesos con la cantidad de personas que podían estar en las gradas. 50.000 aproximadamente. Esto, a ver, 50.000 personas, entre 45 y 50.000 personas se habla de ese partido. Recordemos y pongamos en contexto que en ese momento todos los estadios, prácticamente todos los estadios, eran casi en un 80-90% populares. Es decir, el estadio de Newell's en ese momento era un 80% populares. El único sector de plateas era el que sería hoy la tribuna Vieja Amelia, o sea, la parte baja de la visera. El resto, la parte superior de la visera, que era la oficial, y el resto de los 3 costados circundantes del estadio eran todos populares, con lo cual las capacidades de los estadios eran mucho más grandes que los de hoy, ¿eh? Bueno, esa inmensa movilización de gente, Mauro, implica que Newell's pase a ocupar un lugar importante a nivel nacional y pasa a ser considerado parte del bloque de los equipos grandes. Mote que le cabe para entrar a jugar el torneo internacional ganado por primera vez en Rosario, en la ciudad de Rosario, por un equipo, que es el torneo internacional nocturno en el año 1943. El torneo nocturno, que es una especie de Copa Libertadores de aquellos años, cuando la Confederación Sudamericana no organizaba torneos entre clubes. Propios clubes organizaban los torneos y Newell's gana ese torneo con recaudaciones récord, con una actuación soberbia y con nuestro clásico rival que no lo jugó ese torneo. ¿Por qué? Porque estaba en la B y pasaba a formar parte de ¿qué? Del torneo de los chicos. Exacto. Jugaban, equipos de la B y el torneo de los grandes, que era este torneo nocturno contra los uruguayos, contra los platenses y contra Porteño, lo gana Newell's con recaudaciones récord. Con una descripción que habla la revista La Cancha de que el partido con Boca, previo a que Newell's salga campeón, el partido se jugó de noche porque se habían inaugurado las iluminaciones ya hace un tiempo, y el estadio se abrió a las 9 de la mañana. O sea, increíble. Le pongo en situación. La expectativa del estadio se abrió con un día de lluvia, y donde la revista La Cancha dice y describe el día como una locura de un aliento ensordecedor de parte de la parcialidad rojinegra. Pero bueno, como decíamos recién, también se va dando una organización en el pueblo leproso. Esa organización trascendía la cuestión meramente de los domingos en la cancha, y también se va dando una organización institucional donde empiezan las primeras rispideces por alguna actitud de la dirigencia que el sector más popular del estadio no quería, y se dan dos situaciones: la situación de juntar dinero para que Peruca no se vaya. Se ponen alcancías en la puerta de la cancha para que Peruca, el gran jugador que tuvo Newell's, no fuera transferido. Porque, vamos a hacer un paréntesis, si hay algo que Newell's nunca tuvo fue plata. Nunca tuvo. Eso también es un mito que se rompe. Y para seguir alimentando el sentido de pertenencia, ¿cómo termina esa anécdota? Peruca se queda en Newell's, y cuando Peruca estaba en la selección, en ese momento, se entera de que finalmente iba a seguir jugando con la rojinegra, y en un rapto de pasión grita: ¡Viva Newell's! ¡Viva Newell's! Y los otros jugadores de Buenos Aires que estaban ahí en la selección con él
lo miran y dicen, ¿qué le pasa a este? Claro, él estaba chocho de que finalmente se iba a quedar en su querido Newell. Y esta viva Newell, que era el grito de guerra el famoso Portón de América, que entre paréntesis, para los que no conocen la historia y para los más chicos, Peruca no era un habilidoso, justamente, le decían el Portón de América. Le decían el Portón de América porque no pasaba nadie y porque el juego de Newell en esa época, tantos que algunos lo asocian al Galera y Bastón, era todo lo contrario. Newell se lo conocía deportivamente por un equipo aguerrido, digamos, fundamentalmente, ¿no? Una situación similar ocurre con Pontoni, otro jugador, otro 9 aguerrido, otro 9 de gran porte, un goleador, Batistuta, digamos. Un Batistuta de aquella época, cuando también se corría el rumor de que podía ser transferido. Hay una gran movilización de hinchas hacia la sede del club para justamente pedir que Pontoni siguiera vistiendo la rojinegra. Bueno, esta organización va tomando forma y va teniendo nombre también. Nace como una organización cuasi política, de hecho va a terminar jugando políticamente, pero nace en las tribunas, no como una organización política, y lleva el nombre de Agrupación Rosario Rojinegra. Es la que se encargaba, ahí también vemos la relación dirigencial, era un sector muy popular de la gente de Newell's, que no era afín a la dirigencia de turno, pero que tenían buena relación. Vuelvo a repetir, era otra perspectiva histórica, otra madurez, a tal punto que la propia dirigencia es como que le deja a la agrupación Rosario Rojinegro encargarse de los fletes de los trenes y le da la garantía como que se encarguen ellos. No le daban nada, no tenían ni bandera, ni plata, ni entrada, ni nada, solamente era el aval moral de que podían hacerlo. Casi una subcomisión, digamos. De hecho, terminan siendo después, está en la memoria y balance, la comisión de fiesta del club. Claro. Tienen a su cargo la comisión de fiesta del club. Era como si fuera hoy la subcomisión del hincha. Para hacer un paralelismo brusco con la para hacer un paralelismo. Empiezan a fletar muchísimos trenes a Buenos Aires, trenes enteros, y donde la gente de Newell literalmente era mayoría en muchos partidos. Así está la crónica de uno de los diarios de la época, donde dice: los parciales de Newell's presentes ayer en la cancha del barrio porteño Villa Crespo taparon a la hinchada de Atlanta, con su ilimitado entusiasmo y con las voces de aliento que brindaban a su equipo. La presente nota gráfica, porque obviamente está la foto, sí, que ustedes la van a estar viendo en este momento, da una impresión de cuánto fueron los newellistas que ayer dieron la voz de presentes en la cancha de los bohemios. En un pequeño párrafo, Atlanta, que es un club que con los años ha decaído muchísimo. En aquellos años era un club de primera, era un club, si no grande, no era un club consolidado. Grande. Claro, un club consolidado en primera que tenía una parcialidad importante, digamos. No estamos hablando del Atlanta de hoy, para que no se confundan por ahí los hinchas más jóvenes. No, tal cual. Obviamente, estos pibes, este piberío joven de la agrupación Rosario Rojinegro, a veces no se comportaban muy bien. Es más, te diría que la mayoría de las veces no se comportaban muy bien. Y cuando vos hablabas de los trenes, muchos iban colados. Bueno, porque estaban las gestiones para agregar más vagones a la formación, para que fuera más gente, pero también estaban los colados. Era un acto de incultura para la época y las crónicas de los diarios lo castigan. Hoy en día es una vivada. Hoy en día lo castigan. En un momento, estas mismas crónicas, que nosotros estamos poniendo como ejemplo una crónica de algo que salía semanalmente, 2 veces por semana, digamos. Una de esas crónicas dice: lamentablemente ayer, muchos de los que viajaron colados a Buenos Aires cometieron muchos actos reprochables, en los cuales no se puede inmiscuir de ninguna manera a quienes constituyen el sector sano del club rojinegro y que, por supuesto, están en desacuerdo con tales actitudes. Esto es muy interesante y lo que charlábamos el otro día con Lucas también tiene que ver con esto que Newell termina siendo como, en términos dialécticos para hablar de filosofía, termina siendo como la síntesis entre esa civilización y barbarie que caracteriza la cultura argentina, ¿no? Peronismo, antiperonismo, irigoyenismo, antirigoyenismo, bueno, las grietas que hubo históricamente unitarios y federales. Bueno, en Newell se condensa todo eso. Porque vos fíjate que con este lenguaje sarmientino, interpreto yo acá, habla del sector sano del club rojinegro y de un sector de los que cometieron actos reprochables, lo que decíamos recién, los inadaptados de siempre. Es que justamente este sector, que tiene que ver también con la juventud, porque estaban conformados con la juventud de esa época, estaba vinculado con los sectores radicales grigoyenistas, peronistas que estaban recién surgiendo, estamos hablando 45, 46, 47, en ese momento estaba resurgiendo también en Argentina, y bueno, estaban vinculados con la cuestión muy popular. Y de esta manera se dan los acontecimientos de público y notorio conocimiento, Mauro, que tenemos ya casi pasando la mitad de la década del 40, el famoso, que todos recuerdan y que vamos a aclarar acá que no fue el único, fue el caso de Cosio.
Digamos, el caso de Cosio en el año 46 fue un antes y un después de ese partido en la Argentina, digamos. Sí, pero además tuvo consecuencias institucionales porque después del linchamiento de Cosio, por gestiones de Manuel Lito González, tiene que venir árbitros ingleses. O sea, era tal el enojo. Los árbitros no querían dirigir más. No querían dirigir. Pero, a ver, recordemos, pongamos un poco en situación, ¿no? Creo que no hace falta que lo detallemos porque todos lo conocen. Cosio era un árbitro que estaba jugando en un partido Newell's y San Lorenzo. La gente de Newell consideró, nosotros creemos que con justa razón, que lo estaban bombeando al equipo del Parque y se metió en la cancha y le empezó a pegar. Cobraron los hinchas de San Lorenzo que estaban en la cancha, cobraron los jugadores, la policía. En un momento, en las crónicas relatan que cuando la policía se queda sin gas lacrimógeno y sin posta de goma, es como la voz de Aura para que, digamos, masivamente ingrese la gente a la cancha y haga un desastre. Mauro, los registros de las crónicas, los lesionados que van a los hospitales, porque en las crónicas de antes te ponían la cantidad de lesionados, está compuesto por toda gente de Buenos Aires y por todos policías. Digamos, para que ustedes se den una idea de la masacre que fue ese día, a tal punto que el árbitro consigue escaparse de adentro de la cancha de juego, abren un portón, entra a correr por el Parque Independencia, lo toman al referí, lo cuelgan y cuando estaban a punto de soltar la soga con un cinturón, habían atado varios cinturones y habían hecho una horca. Exactamente. Le iban a colgar. Vino un soldado, un gendarme, entendemos nosotros, y lo pudo salvar al árbitro. Lo anecdótico es que, yo lo cuento en mi libro también, es que es el llanto del eventual linchador. El hincha que lo tenía ahí. El hincha que lo tenía a punto, que lloró, se largó a llorar delante del soldado porque no había podido cumplir con su cometido, digamos, para que ustedes se den una idea. El acto de justicia, como decimos siempre, ¿no? Estos hechos que nosotros reprobamos desde la cuestión de la violencia, pero que dejan a las claras ese espíritu de hacer justicia, ¿no? De mala manera en este caso, pero de hacer justicia del hincha de Newell. Pero el hecho de Cosio trajo consecuencias, porque como dijo Mauro, no solamente ningún referí más quería venir a dirigir a Rosario, sino que acá en Rosario, lejos de aprender de alguna mala situación, de cómo van a cometer un acto de violencia, cuando un referí tocaba el pito cuando no tenía que tocarlo, cuando cobraba, levantaba la banderita cuando no tenía que... De los cuatro costados de la cancha aturdían con el grito de Cosio, 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 como diciendo, advirtiendo... Ojo, porque el próximo sos vos. Como advirtiendo, por ejemplo, nosotros sabemos que últimamente nos vienen bombeando, entonces hoy la cancha, si vamos al Coloso, empieza de los cuatro costados, Cosio, Cosio. Y de hecho eso se cumplió, porque al año 47 hubo 2 episodios que estuvieron a punto de ser similares a lo de Cosio, que fue un partido con Independiente y otro con Boca. Así es. Y la gente de Newell permanentemente instaba esa situación. Esta masividad que venimos contando, Mauro, y vamos a tratar de ser breve para terminar con este episodio, tiene que ver con 2 situaciones más. Primero es el famoso estadio para 100.000 personas, que por un crédito del general Perón ya otorgado y cartas mediante entre la dirigencia de Newell's y el propio general Perón se había sido concedido, se iba a construir. Ese estadio obviamente se lo otorgaban al club más popular, digamos, porque el estadio iba a ir para a donde se congregaba la mayor cantidad de gente, que entre paréntesis recordemos, había sido el club el cual el mismo Perón había visitado en esa década del 40. Para inaugurar el hospital ferroviario. Si hay algo, uno puede ser peronista o no ser peronista, pero si hay algo que no puede discutir es que Perón está vinculado a la cuestión popular y nadie va a pensar que Perón no va a ir a un lugar. ¿Y a dónde iba a ir? No va a ir a un lugar donde no sea popular. Bueno, Perón le había otorgado un crédito a la dirigencia para construir ese estadio. Newell había comprado los terrenos que hoy están los monobloc, por decirlo de alguna manera, de calle Videoslavo y casi 27 de febrero. Sí, barrio Latinoamérica creo que se llama, es la caracterización adecuada. Déjame decir 2 cosas con respecto a esto, porque decir, un estadio para 100.000 personas hasta hoy suena una guasada. O sea, imagínate que hoy un dirigente de Newell diga vamos a construir un estadio para 100.000 personas. Hay que entender en ese contexto, en un contexto de una Argentina que iba expandiendo su consumo, que el fútbol se popularizaba cada vez más, y esto es un mea culpa que tenemos que hacer como sociedad, porque hoy en día el fútbol se ha quedado en un lugar para pocos. Hoy una familia entera que quiere ir a una cancha de fútbol tiene que invertir un presupuesto que lamentablemente no tiene. Pero en aquel momento, una Argentina que expandía su consumo, que la clase trabajadora tenía una moneda en el bolsillo, claro, la dirigencia pensaba en perspectiva y decía, si hoy vienen 40, 50.000 personas a la cancha, dentro de 20, 30 años van a venir 100.000. Entonces era necesario, y además con hinchadas locales visitantes, que hoy no podemos disfrutar de ese sano folclore de una hinchada y otra, había que construir un estadio para 100.000 personas y realmente Newell lo había proyectado. Opinión mía, yo creo que
una de las cosas que nos jugó en contra es haber estado en el parque. Yo creo que si no hubiéramos estado en el parque y no hubiéramos tenido que comprar otros terrenos, como decía Pablo, ahí en Barrio Latinoamérica, y esa plata se hubiera dedicado a la ampliación del estadio, hoy probablemente tendríamos un estadio para 100.000 personas, uno de los más grandes de Argentina. Un sueño que no fue, pero que la hinchada de Newell's lo hubiera merecido. Totalmente, y que de hecho lo merecía porque por algo se lo habían otorgado. Estas mismas relaciones y esta misma popularidad hace que Newell's consiga un hecho histórico de lo deportivo, de lo cultural, que es la gira del 49, donde está el famoso canto de la gente, que cómo era Mauro en esa gira. Un cantito que hoy en día suena un poco risueño, pero no dice: Newell's pierde o gana cuando se le da la gana. Si pierde, mala suerte. Si gana, se divierte. Era el canto que en aquel acompañaba momento a los jugadores Pero es interesante ver cómo se van también transformando las canciones. Pero vos hablas del año 49-50, y hay un hecho también, una nota de color, que vos fuera del micrófono lo mencionábamos, que es cuando Newell's gana la Copa Escobar. Exactamente. En cancha de Racing. ¿Qué registro hay de la vuelta olímpica de Newell's en la cancha de Uno ve la foto. En la cancha Independiente. En la cancha Independiente, contra Racing. Racing, campeón argentino ese año, se juega la Copa Escobar, que era como una especie de, para hacer el paralelismo hoy en día, Copa Argentina, una copa de segundo orden, pero que causaba cierto interés también en el público. Fue la legión de simpatizantes leproso a ver esa final. Inmensa. En cancha Independiente. Cuando Newell's gana, digamos, a ver, en ese momento el reglamento decía que si el partido terminaba empatado, había que seguir jugando un tiempito más. ¿Y si empataban, qué pasaba? Y si empataban, se definía por corners. No existía la definición por penal en esa época, entendámoslo en contexto. Pero la hinchada de Newell's, cuando termina el partido, pensó que ya estaba, que ya Newell's había salido campeón. Algunos deben haber estado un poco tomado, pasado de copa. Un poco pasado de copa. Se produce la invasión del terreno de juego, le sacan las camisetas a los jugadores. Empiezan a dar la vuelta olímpica. Empiezan a dar la vuelta olímpica, como ocurre en cualquier obtención de un título. Y el árbitro, en medio del tumulto, dice: no, paren muchachos, paren, que todavía hay que jugar 20 minutos más. Todavía no ganaron, dice. Todavía no ganaron. ¿Y las camisetas? Y la camiseta la tenían los hinchas. De manera tal que Newell's tiene que ir a la utilería Independiente y termina jugando esos últimos minutos de alargue, digamos, con la camiseta Independiente. A tal punto que vos ves las fotos hoy del equipo con la copa y el equipo ya campeón oficialmente con la camiseta Independiente. Porque la hinchada había invadido el campo de juego y se había llevado el souvenir típico de cada campeonato. Estamos hablando que la invasión fue en Avellaneda. En Avellaneda. O sea, si bien en una cancha neutral era... Pero estaba la hincha de Racing. Pero imagínense esa situación de la inmensidad de gente que fue, que invadió la cancha, que dio la vuelta olímpica 2 veces, porque la dio cuando no ganó y cuando ganó. Así es risueña la anécdota. Así que bueno, Mauro, hemos terminado con este episodio. Podemos terminarlo no tan abrupto como el primero, por suerte. Vamos a hacer magia con la edición porque tenemos cualquier cantidad de minutos. Vamos a ver cómo lo resolvemos, pero la dejamos picando para la próxima. Y los esperamos para el tercer episodio, que vamos a ingresar en la década del 50 y cada día se va poniendo más jugoso.